hablábamos de esas tres dimensiones. Los ángeles, adoración celestial. Los pastores, adoración humana, pero por parte de Israel, el pueblo de Dios. Y en ese momento también representaban a todos los humildes, todos los pobres de esta tierra. Los pastores en aquel tiempo era el segmento más humilde de la sociedad. Y ellos fueron y adoraron. Pero también en los magos de Oriente observamos otra dimensión de la gracia de Dios alcanzando a la humanidad completa. No había que ser judío para poder ser pueblo de Dios. En esos reyes magos, que eran, según los entendidos de esto, provenían de Persia, lo que ahora es Irán, toda esa área, ¿no? Eran persas. Y ellos llegaron representando a toda la humanidad. Y no solamente a toda la humanidad, sino que a los poderosos del mundo. Porque esos reyes magos eran poderosos, eran ricos, eran grandes dentro de las dimensiones humanas. Entonces también el Evangelio de Cristo es a aquellos que tienen poder terrenal. Es para aquellos que tienen poco o ningún poder terrenal. Y es para aquellas huestes celestiales que habitan constantemente en la presencia de Dios. Y todos de ellos adorando. Pero la característica común de ellos, no importando si venían del cielo o estaban en los campos pastoriles o venían de un palacio de Persia, todos ellos tenían algo en común. Estaban viendo todos a Jesús. Todos veían a Jesús. Y eso es lo que nos une. Cuando tú y yo somos capaces de ver a Jesús en nuestra vida, eso nos une. Amén. Por eso hoy le damos la honra y la gloria al Señor, porque tú y yo somos partes ahora de ese cuerpo de norte a sur, de este a oeste, que adora al Señor, en donde nuestra mirada y nuestro corazón está puesto en Jesús. ¿Cuánto le damos gloria y honra al Señor por eso? Ahora, yo no sé cómo voy a hacer, porque yo tengo un mensaje aquí de 45 minutos que los tengo que dar en 10 minutos. ¿Será que es posible? Yo creo que sí es posible, ¿verdad? Amén. Para el que cree, todo es posible. Amén. Pero entonces, hoy quiero que vengas conmigo a ver los sueños navideños. Sueños navideños. ¿Se acuerdan ustedes? Ayer hablábamos con los muchachos cómo fue la Navidad para cada uno de nosotros. Mis navidades de niño fueron lindas, porque mis navidades eran fundamentalmente dos cosas, ¿no? Era, y como aquí en Guatemala, cuando uno está en Navidad está en puras vacaciones. Yo creo que muchos países de Latinoamérica es así. Uno estudia de enero a octubre, entonces noviembre y diciembre uno está de vacaciones de escuela. Entonces en ese ratico mi vida era la iglesia y la familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era mi Navidad? Bueno, mi Navidad tenía forma de familia y forma de iglesia. Y así de memoria, ¿verdad? Y realmente mis Navidades eran alegres, ¿verdad? Eran alegres. Yo espero que las Navidades infantiles de cada uno de ustedes también hayan sido alegres. Lo cierto es que en ese tiempo, pues también uno tiene muchos sueños, ¿verdad? Y uno de los sueños cuando uno es niño, llega a la Navidad, son los juguetes, no los regalos, ¿verdad? Y especialmente los juguetes. Porque cuando uno es niño y le regalan un par de calcetines, como que no, ¿verdad? Mira, como que no. Cuando uno es niño, y especialmente en aquellos tiempos, y le daban un regalo, era porque uno decía, bueno, va a ser un juguete, ¿verdad? Un carrito para los varones, una muñeca para las niñas, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé cuál fue tu historia, pero uno se ponía a soñar, ¿verdad? Había una tienda en la ciudad que se llamaba La Juguetería, ¿no? Y yo recuerdo que desde septiembre yo pasaba en esa vitrina viendo los juguetes de la juguetería, solo viéndolos, ¿verdad? Porque de todas maneras solo podía escoger uno. Así que de todos ellos, el más soñado, ¿verdad? El más soñado y el que mi papá me dijera, ese te compro, ¿verdad? Porque de mi parte hubiera querido toda la tienda. Entonces, sueños. Ahora, la narrativa de la Navidad también tiene que ver con sueños. Y de manera muy especial yo quiero que veamos los sueños de un hombre
a quien el Señor le confió lo más preciado para él. Y ese hombre se llamaba José. ¿Cuántos José hay acá? Levanta la mano todos los José. Oiga, mire. Usted sabe que, pueden bajar su mano, el nombre que más se ha puesto en Estados Unidos en los últimos años es José. Es el nombre que, no importa si es hispano o no es hispano o americano, el nombre más utilizado en Estados Unidos en los últimos años es José. Bueno, vamos a hablar de un José que soñó. Amén. Un José que soñó. Y que vengas conmigo a Mateo capítulo 2, verso del 13 al 23. Sueños navideños de un hombre que supo escuchar a Dios. Supo escuchar a Dios a través de la manera en que Dios se comunicó con él. Y yo quiero preguntarte a ti en este tiempo de Navidad y fin de año, ¿escuchas tú a Dios? ¿O cómo te habla Dios? Bueno, a José tenía el Señor una manera muy singular de hablarle. Y por lo menos en la narrativa que vemos aquí en el Evangelio de Mateo, el Señor le hablaba a José a través de sueños. A través de sueños. Yo no sé cómo te habla Dios a ti. El Señor a mí me habla de una manera determinada y yo entiendo cuando es Dios que me está hablando. Y yo creo que cada creyente necesita tener esa sensibilidad para entender cómo Dios le habla. José lo entendía, José lo sabía. Ven conmigo al capítulo 2, verso 13, cuando dice, después que partieron ellos, hablando de los reyes magos, ¿no? He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Aquel que llora a sus hijos y no quiso ser, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Algún día vamos a ver en detalle cada uno de estos elementos, de estos pasajes que son preciosos, pero hoy quiero decirte algo, hablando del primer sueño que tuvo José en cuanto a este evento después que Jesús nació. Fue un sueño de Egipto, el sueño de Egipto de José. Ahora, cuando vemos este sueño y lo que está diciendo acá, nos hace pensar en algo y te tiene que hacer pensar en algo a ti y a mí para que sepas que vale la pena escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en este caso particular, y Dios es así, Dios nos habla, mira, para librarnos del mal. Dios nos habla para librarnos del mal. Dios le habló a José para librar del mal a lo más preciado para el Padre Celestial, que era su Hijo. Y en este caso, la familia de Jesús. El Señor le habla a José, le da las instrucciones precisas para que José haga lo que tiene que hacer para librar a su familia de una muerte segura. Probablemente José, si no hubiera atendido, si hubiera dicho, no, realmente yo creo que aquí en Belén estamos bien, de cualquier manera, ¿cuántos niños no hay acá? Y José hubiese empezado a aplicar su razonamiento y su lógica humana, probablemente lo que Herodes buscaba lo hubiera logrado. Muchas veces el Señor nos habla a nosotros, nos llama a nosotros, nos dice a nosotros, nos indica a nosotros lo que tenemos que hacer, y algunas veces nosotros simple y sencillamente no le hacemos caso a Dios. Y al no hacerle caso a Dios, a no obedecer a Dios, nos vemos luego pagando las consecuencias de no haber escuchado y obedecido la voz de Dios. Si tan solo lo hubiésemos
atendido. Porque Dios habla. Mira, si tú tienes una relación con el Señor, Dios te va a hablar. Porque Dios no está enojado contigo. Uno no se habla cuando está enojado, ¿verdad? Uno no se habla cuando uno está enojado. Uno se pone así, medio trompudo, dicen allá, ¿no? Y no te quiere hablar. Mira, Dios jamás se pone trompudo contigo, ¿verdad? Aunque algunas veces tendrá muchas razones para estar enojado contigo, pero el Señor es mucho más maduro que nosotros, y al momento de verte a ti y a mí, nos habla y nos dice: hijo, hija, vete por acá, vete por allá, haz esto, haz aquello, este es tu tiempo, ahora hay que hacerlo. Y tú y yo lo sabemos, pero muchas veces simple y sencillamente no hacemos caso. Así que yo te invito a que, si algo vas a hacer en este año 2023, sea escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Mira lo que dice Salmo 18:30. Dice: perfecto es el camino de Dios. Dice: probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian. Mira, el valor de un escudo es estar detrás del escudo. Imagínate que tú tengas un escudo y entra en la batalla y te pones frente al escudo. El escudo puede ser muy bueno, pero si tú estás frente al escudo, te van a matar. La efectividad de un escudo se encuentra detrás del escudo. Y cuando tú y yo estamos detrás del escudo, que es la palabra del Señor, la palabra dice que está comprobado que es efectiva. Él es escudo fiel. Si tú y yo somos capaces de escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad, déjame decirte, muchos de los problemas que algunas veces en la vida tenemos, los hubiésemos evitado. Los hubiésemos evitado. Mira, los problemas innecesarios son aquellos elementos que nos atrasan en la bendición de Dios para nuestras vidas. Hay muchos problemas en la vida que tú y yo no tendríamos que pasar, no tendríamos que vivir, si tan solo escuchamos la voz de Dios. Si tan solo escuchamos la voz de Dios y hacemos su voluntad. Entonces, el primer sueño le sirvió a José para ciertamente salvar la vida y la integridad de su familia. Ahora, veamos el segundo sueño de José. Veamos en el capítulo 19, verso 21. En el capítulo 2, siempre en el verso 19 en adelante, dice: pero después de muerto Herodes, y mira, y eso es tremendo, porque cuando uno hace cálculos, a este Herodes, la vida no le duró mucho. Después que hizo lo que hizo, la vida no le duró mucho. No duró vivo ni dos años, ni siquiera 3 años. Después de haber desafiado al Señor. Mira, el Señor es grande, el Señor es grande, porque el Señor estaba cumpliendo un propósito. El Señor sabe lo que hace, por eso Él te habla, porque Él sabe lo que hace. Mira el 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿Ahora en dónde? En Egipto. Anteriormente le apareció en Belén, ahora le aparecía en sueños en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Dice aquí en el versículo 21, entonces él, hablando de José, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Cuando el Señor nos lleva para resguardarnos de peligro, no es para que tú y yo estemos guardaditos toda la vida. Algunas veces pensamos que el Señor nos quiere guardar para toda la vida y nunca enfrentar lo que tenemos que enfrentar. No, Dios nos guarda por un momento para luego decirnos: mira, ahora es el tiempo de avanzar. Ahora es el tiempo de avanzar. En este caso particular, José estaba en Egipto y no conocían a nadie en Egipto, no conocían a nadie, no sabemos cuánto tiempo exactamente pasó, tal vez 1 año, tal vez 2 años, no lo sabemos. Lo cierto es que nuevamente el Señor le habla a José en la nueva situación en que se encontraba. Ahora, cuando el Señor lo hace con la intención de realmente seguir cumpliendo el propósito de Jesús.
por lo cual él había nacido. Cuando José recibe este sueño, lo hace con el propósito de restaurar su propósito. Hay momentos en que el Señor te va a guardar, pero déjame decirte, el Señor tiene un propósito para ti. El Señor tenía un propósito para Jesús. El Señor tenía un propósito para la familia de Jesús, por lo cual ahora era tiempo de escuchar la voz para avanzar. Y le dice, ahora a través del ángel en el sueño, vuelve a Israel. Mira, Dios nos habla también, no solamente para proteger nuestra vida, sino que también el Señor nos habla para restaurar nuestra vida. Yo no sé cómo ha sido este año para ti, pero déjame decirte, si este ha sido un año de retraída, y yo creo que para muchos de nosotros, después de los 2 años de COVID, casi 3 años de COVID, para muchos de nosotros ha sido un tiempo de golpes, ¿verdad? Ha sido un tiempo de retracción para muchos, ha sido un tiempo, ha sido mucho tiempo de pérdida en muchas maneras, pérdidas económicas, pérdidas en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, de sus posibilidades de aprender. Ahora mismo los estudiantes de middle school, de high school, se entiende que tendrán probablemente 1 o 2 años de atraso en su proceso de aprendizaje. Ahora, en algún momento ese año o 2 años de atraso, ellos lo van a ver, ellos lo van a sentir. Cuando tengan que ir y querer avanzar en nuevas carreras en la medida que vayan creciendo, y no se van a sentir con la capacidad de poder hacerlo, lo van a sentir. Pero déjame decirte, no sé cuál ha sido tu situación, no sé si ha habido atraso en tu vida en estos 2 años de COVID, pero déjame decirte, hoy el Señor te está hablando. Y el Señor te está diciendo, como le dijo a José, hoy quiero restaurar mi propósito en ti. Tú tienes un propósito en el Señor. Yo no sé cómo ha sido tu vida en estos últimos años, pero déjame decirte, si tú pones toda tu confianza en el Señor, Él te restaurará. Pensemos un momento en José. Él era un hombre, era un padre de familia, que en ese momento estaba en tierra ajena, en tierra extraña. No sabía cuál era su futuro, pero déjame decirte, el Señor sí conocía el futuro de él. El Señor sí conocía el mejor camino para José y para su familia, para María y Jesús. Y él lo escuchó y él lo obedeció. Mira lo que dice Jeremías capítulo 27, verso 22. Dice, serán llevados a Babilonia y ahí estarán hasta el día en que yo los visite con mi favor, dice el Señor. Y mira lo que dice, después los haré volver y los restituiré a este lugar. Nuestro Dios es un Dios de restitución cuando tú y yo ponemos toda nuestra confianza en Él. Pero hay que poner José tuvo que poner toda su confianza en el Señor al momento de obedecer, de salir de un lugar para otro, y luego estando en ese lugar ir a otro lugar que conocía menos, y ahora después de estar en este lugar que conocía menos, volver a otro lugar. Es decir, la única manera de poder vivir así es confiando en el Señor, confiando en su palabra, confiando en lo que Él quiere hacer por ti, lo que Él quiere hacer en ti. José confiaba plenamente en el Dios que le había dicho, como los niños hoy dijeron, que le dijo a María que no temiera y a José también, que no temieran porque lo que había en el vientre de María era del Espíritu Santo. Él tuvo que confiar, él tuvo que descansar en las palabras, en este caso en sueños del ángel a él. Yo te pregunto a ti nuevamente, ¿qué te está diciendo Dios que requiere que hoy tú apliques fe? Porque la clave en todo esto es fe. José no pudo haber hecho lo que hizo si no hubiese tenido su fe plenamente puesta en el Señor. No le hubiera alcanzado la fuerza. Mira, todo lo que va a hacer uno en la vida requiere fe. Si uno no tiene fe, la fuerza no le alcanza a uno. Tenemos que tener fe, porque en la mayoría de casos los resultados no los vamos a ver inmediatamente.
Cuando el Señor nos guía hacia un lugar, el ángel le dijo a José, vete y vuélvete a Israel. Y como vamos a ver más adelante, la lógica de José fue, voy a volver a Belén. ¿Por qué? Porque de allí había salido. Y las profecías decían que el Mesías iba a ser, no solamente que iba a nacer en Belén, sino que era de la simiente de Isaí, es decir, de la descendencia de David. Por lo tanto, en la mente de José, la lógica era volver a Belén. Pero déjame decirte una cosa, aunque nuestra lógica nos diga algunas veces algo, tú y yo tenemos que afinar nuestro oído y nuestro corazón para decirle al Señor, Señor, háblame en lo que debo de hacer. Y así fue José. Y para terminar, mira, aquí en el versículo 22, dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, recordemos que Belén estaba en Judea, sí, era parte ciertamente del reino de Israel, pero este Arquelao era hijo de Herodes, y Arquelao era conocido como un rey cruel. Entonces dice, en el 22, pero oyendo que Arquelao, está hablando ya de José, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Tuvo temor. Pero avisado por revelación, nuevamente, en sueños, dice, se fue a la región de Galilea. Y en Galilea estaba reinando el hermano de Arquelao, el cual se llamaba Herodes Antipas. Y todos hemos escuchado ese nombre. Ahora, Antipas no era tan violento como Arquelao. Y el ángel le dice al Señor, ok, vete a Galilea. Vete a Galilea. Y Galilea era reconocida como Galilea de los gentiles. Es decir, era una región religiosamente más tolerante que Judea. Judea era la cuna del judaísmo. Galilea era más amplia. Y sabemos que estaba en Galilea, ¿no? En Galilea estaba Nazaret. Y mira lo que es el 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que había dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mira, Dios también nos habla, ciertamente para protegernos, ciertamente para restaurar nuestra vida, pero ciertamente para afirmar nuestra identidad. El Señor permitió que la familia de Jesús fuese por todo este camino, desde Belén hasta Egipto, camino a Belén, de regreso. El Señor le habla y lo dirige a Galilea para que llegara y habitara en la ciudad de Nazaret, que era la ciudad original de ellos, para que se cumpliese el propósito de la identidad de Jesús y pudiese ser llamado Nazareno. Dios no se equivoca. Dios sabe quién tú eres. Dios, obviamente, el Padre sabía quién era su Hijo Jesús y cuál era la identidad que Él debía de tener. Y tú y yo en Cristo adquirimos la identidad, una identidad nueva. Somos pueblo de Dios. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 29. Dice, pero ustedes, hablando de ti y de mí como iglesia, son linaje escogido. Mira, esta es tu identidad, Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y esta parte a mí me encanta cuando dice, ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo. Sin Cristo, tú y yo no somos pueblo de Dios, pero ahora dice, son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora en Cristo tú y yo hemos alcanzado misericordia. Mira, alaba al Señor. Esa es nuestra identidad.
Nuestra identidad no está marcada por lo que el mundo diga. Nuestra identidad está marcada por lo que Dios dice acerca de ti y de mí. Y Él nos dice que tú y yo somos pueblo de Él. Le pertenecemos a Él. Somos sacerdote real. Hermano y mi hermana, tú y yo somos esos hijos del Señor que ahora venimos y tenemos una nueva identidad en Cristo. Eso a mí me encanta, eso a mí me alegra, eso a mí me llena saber que mi identidad no depende de lo que el mundo diga, de la situación de la humanidad. Mi identidad depende de lo que el Señor diga de mí. Que en esta Navidad, que en este 2023, tu identidad haga peso en tu vida. Que tu identidad haga peso en tu vida. No dejes que el enemigo determine quién eres tú. Deja que Dios, mediante su palabra, determine quién eres tú.